buenas noches a todos, bienvenidos una semana más, bienvenidos a nuestra última masterclass de Caminos de Alquimia. Bienvenidos a la comunidad. Primero que todo, daros la bienvenida. Si sois nuevos en el canal, invitaros a que os suscribáis, activéis las notificaciones y la campanita y compartáis en vuestras redes sociales. Si sois nuevos por aquí, nos presentamos brevemente. Somos Alma y Zarquiel, ambos terapeutas holísticos complementarios, y lo que os estamos otorgando son unas masterclass de las cuales estamos hablando sobre los principios herméticos, los principios cabalísticos, sobre cómo funciona el universo desde un punto de vista sobre metafísica aplicada, desde un punto de vista holístico, desde la sabiduría y el conocimiento ancestral. Así que para comenzar el programa de hoy, voy a darle la bienvenida a mi socio. Le voy a pedir que haga una breve presentación sobre quién es, qué es lo que hace, cuál es su camino y cómo puede acompañaros a vosotros en vuestros procesos evolutivos. Buenas noches, Tanki. Hola cariño, ¿cómo estás? Aquí contento de haber llegado a este último capítulo de este ciclo de los principios herméticos. Bueno, un poco a agregar de la presentación que hizo Alma, soy una persona que ya lleva casi 15 años en el camino de las terapias holísticas. Me desempeño básicamente en campos que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con la espiritualidad. Mis dos ramas de trabajo principales son la ancestrología, las constelaciones familiares y el camino rojo del chamanismo, pero también hago muchas otras cosas entre distintas canalizaciones o distintas terapias que justamente tienen que ver un poco con lo que es el despertar de conciencia. Y bueno, desde el año pasado que nos conocimos, a fines del año pasado con Alma, decidimos crear esta comunidad, Caminos de Alquimia. Vamos de a poquito creciendo, llegando a más personas, así que agradecer a quienes han sido fieles, a quienes han acompañado durante este camino y bueno, también darle la bienvenida a quienes tal vez nos están viendo por primera vez. Así que, como te digo, contento de estar ya en nuestra última clase de estos principios que para mí han sido súper potentes porque uno navegando por esta ruta de la conciencia muchas veces se encontraba con estos principios, se encontraba con estas leyes, se encontraba con estas ideas, pero nunca me había dado el trabajo de ver cuál era su fuente, su origen, cómo estaba estructurado, cómo se relacionaban unos con otros, porque en realidad es un material muy profundo que a veces la gente piensa que es mucho más complicado de lo que realmente es, pero cuando tú le vas encontrando la lógica y la relación, te das cuenta que es algo que tú aplicas consciente o inconscientemente todos los días, sobre todo si eres afín a este camino del desarrollo personal. Así que ha sido toda una experiencia y muy contentos de ya estar terminando este ciclo y ver qué aventuras nos van a deparar en las próximas transmisiones. Pues sí, porque decir que a pesar de que terminamos con los principios herméticos o los principios cabalísticos, deciros que nosotros vamos a seguir trayendo nuevo material donde vamos a estar aportando más conocimiento, más sabiduría y aportando un poquito de lo que nosotros somos. Así como cada semana traemos las lecturas para signos del zodiaco, lecturas para cada día de la semana, también os traemos pequeños espacios de masterclass para que podáis tener un poquito más de conocimiento de todo lo que tiene que ver con el mundo de la espiritualidad aplicada y de cómo vosotros podéis también transformar vuestras vidas gracias a este conocimiento o a esta sabiduría que cada día pues nosotros vamos trabajando también en ello, por ello y para todos vosotros. Deciros que también todos los principios herméticos, desde el principio hasta este, van a estar disponibles aquí en nuestro canal de YouTube. Pero también deciros que tenemos una sorpresita por aquí que lo voy a subir. Y es que, señores, estamos en Spotify. Hemos abierto nuestro pequeñito espacio en esa plataforma, así que también vais a tener los principios, todas las masterclass las vais a tener en el canal de Spotify, asimismo como programas anteriores que hemos hecho y programas que haremos más adelante.
Estamos como Caminos de Alquimia, así que podéis seguirnos también por Spotify para pues escuchar el podcast mientras pues vais al trabajo, vais conduciendo o vais a daros un paseíto por ahí. Nunca es tarde para aprender y ahí estamos nosotros para poder acompañaros en esos procesos y estar con todos vosotros. Dicho esto, le damos a uno de los principios que particularmente es uno de los que más me gustan y es el principio de mentalismo. ¿Qué es lo que nos dice la Cábala? ¿Qué es lo que nos dice el Kybalión con respecto a este principio? Uno de los principios que más me costó en su día aprender porque no lo comprendía. Y yo creo que también Zarkiel en algún momento le ha ocurrido que quizás las primeras veces que has leído sobre Cábala o, o sobre principios universales, quizás también en algún momento has sentido un poco como disperso, como que no terminabas de aterrizar el significado específico de la ley de la vibración, la ley de polaridad, la ley del ritmo. Es por eso Sí, por lo que... efectivamente me sucedió, de hecho, por eso lo comentaba. Sí, ¿qué ibas a decir? Que parece que tuvimos un pequeño lag ahí. No sé si me estabas pidiendo la opinión. Ajá, sí. Ya, bueno, para terminar la idea, para terminar la idea, porque por eso es que te comentaba de que al principio me había sorprendido a medida que fui estudiando esto, sobre todo tratar de asociarlo a la parte como más metafísica y espiritual, de darme cuenta que había muchas cosas que ya conocía, pero otras cosas que había escuchado, que había leído, porque esto es fuente de muchas tendencias, fuente de muchas enseñanzas. No había comprendido realmente lo que podían ser los significados de algunas de estas leyes o estos principios, porque me di cuenta, y sobre todo con este último, que en realidad debería ser el primero, Sí, que tienes que conocer todos los principios para poder hacer bien las relaciones y para poder entender bien cómo operan. Entonces, ajá. claro, ahora entendí por qué tú quisiste tratar el principio del mentalismo como el último dentro de estas masterclass, porque era Ujú. muy necesario haber pasado por todos los otros principios para poder llegar a aterrizar lo que es la definición de del principio del mentalismo. Correcto. De hecho, como bien ha comunicado Zarkiel, el principio de mentalismo es lo primero que se estudia dentro de las leyes herméticas, es el principio del todo. Entiéndase el todo como lo que conocemos como Dios, la fuente, la supraconciencia, el yo superior. El Kybalión trata a esa entidad como el todo. Entonces nos comunica, nos dice que el todo está en todo y todos somos el todo. Lo que quiere decir que nosotros todos en general, personas, animales, plantas, todo lo que compone el universo está unido y todo forma parte de un mismo lugar. El principio de mentalismo nos habla de el inicio, de cómo se creó el universo y de cómo nosotros al ser parte de ese universo, al ser parte de Dios o de la fuente, nosotros también podemos crear nuestro propio universo o nuestro propio mundo. El principio de mentalismo establece lo siguiente: todo en el universo es mental. Todo parte, todo tiene inicio, todo comienza desde la psique, desde el pensamiento. De hecho, está escrito por todas partes. Leas el libro que leas, sobre todo si son de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, estoicismo, sobre todo el estoicismo trabaja mucho con el control de la mente, todo nos lleva al mismo punto, que es
que cuando tú aprendes a controlar tus pensamientos, entonces tú puedes empezar a co-crear esa realidad que tú conoces. Entiéndase que la realidad no es una realidad en sí misma, sino que tú creas tu realidad en función de tus creencias. Y tus creencias parten de tus pensamientos. Y tus pensamientos, gran parte de esos pensamientos son inconscientes. Nosotros tenemos los pensamientos conscientes, los cuales tenemos la capacidad de saber qué es lo que estamos pensando de una manera racional, y luego tenemos el pensamiento inconsciente, que ese es el que más poder tiene porque tú no eres conscientemente consciente de ellos, entiéndase la redundancia. Entonces la mayoría de nuestros pensamientos son inconscientes, pero esos pensamientos son los que vienen principalmente programados y reprogramados desde que nosotros, desde antes de nacer incluso, esos pensamientos ya se fueron creando en nosotros. Ello lo que ha hecho es que según tus pensamientos inconscientes, tú has ido creando una realidad, que esa realidad la has ido tú buscando de alguna manera. Es decir, yo tengo un pensamiento subconsciente. Ese pensamiento me lleva a una emoción. Esa emoción me lleva a una acción. Y esa acción me lleva a yo ver una realidad que yo he creado previamente desde mi psique. Para nosotros crear y co-crear nuestra realidad, primero tenemos que trabajar en nuestra mente. La mente es el ordenador más poderoso que tiene el ser humano. Recuerdo, creo que fue a Benjamin Franklin, si no estoy mal, que le agarraron, le metieron en la cárcel, le despojaron de todo, de su familia, de sus bienes, absolutamente de todo, le quitaron la libertad. Y una cita que dijo él, juraría que fue él: me pueden quitar todo lo que quieran, pero no pueden quitarme lo que yo pienso. Nadie puede manipular tu pensamiento más que tú, porque tú eres creador y co-creador, pero para tú crear y co-crear tienes que ir al inicio, y el inicio está en la mente. Según los textos sagrados, según la neurociencia, según todo lo que se está investigando, el cerebro es lo que menos conoce el ser humano, es lo más desconocido para nosotros, ni siquiera llegamos a la mitad de la capacidad que podemos utilizarlo. Y si nosotros aprendemos a trabajarlo y aprendemos a controlar nuestro pensamiento, nuestra mente, estaremos más cerca todavía de lo que es la fuente. ¿Y la fuente qué es? Creación. Sí, mira, como ha sido la tónica de estas masterclass que hemos traído, yo trato de abordar lo mismo que Alma está postulando, pero desde una visión un poco más metafísica y espiritual. Y igual es un poco complicado hablar desde una mirada metafísica y espiritual cuando se habla de este principio que es mental. O sea, el principio literalmente dice, el todo es mente, por lo que el universo es mental. Entonces, todo lo que existe, ya sea visible o invisible, tiene su origen en el universo o en la mente universal, que era esto que Alma decía al principio, llámalo Dios, lo que sea. Y justamente desde la visión metafísica siempre se analiza la relación que tenemos nosotros, los humanos, con la divinidad, con la fuente y la fuente con nosotros. Por ende, podríamos decir que este principio habla de que no existe separación real entre la materia y la mente. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en otros principios, al final todo es vibración mental en distintos grados de manifestación. Por ende, el todo,
vuelvo a decir, la fuente, el espíritu, Dios, es conciencia pura, infinita e indivisible. Por ende, todo lo que existe en el universo es una manifestación o extensión de esa mente divina. Entonces, nada puede existir fuera de esta mente como universal o de esta mente cósmica, porque todo está hecho de su misma sustancia, de pensamiento vibracional, un pensamiento vibrante. Por ende, tendríamos que ver la mente como un principio creador. Entonces, incluso antes de que algo se manifieste de forma material o de forma física, ya existe como idea o como vibración mental. Como nosotros estamos relacionados con esa fuente o con esa divinidad, también ese poder de creación que tiene la divinidad, esa idea o esa vibración mental, también deberíamos poder hacerla nosotros, y eso es el poder co-creador. ¿Por qué? Porque nuestra mente individual no está separada de esta mente universal, sino que es una chispa o es un fractal de esta mente completa. Entonces, ahí viene la idea de ser co-creadores. Y no solamente desde los principios herméticos se veía esto, o sea, hay muchas otras cosmovisiones que hablan de esta idea, porque hablan de que la realidad, o lo que nosotros llamamos como realidad, en realidad podría, valga la redundancia, podría ser una ilusión mental. Entonces, desde este mentalismo, la realidad física no es algo sólido ni definitivo, sino que es una proyección mental sostenida por la vibración de la conciencia. Entonces, lo que podríamos percibir como algo sólido, en verdad podría ser un holograma creado por la mente universal para justamente la evolución del alma. Y eso permite el poder de nuestra mente individual, porque nuestra mente individual tendría la capacidad de poder influir en esta experiencia. ¿Por qué? Porque tal como decía Alma, funciona como un microcosmos, como un microuniverso del universo completo de esta mente central, de esta mente primordial. Entonces, los pensamientos, las emociones, las intenciones, como hemos dicho otras veces, son fuerzas creativas, emiten frecuencias que se convierten en formas en circunstancias externas, o sea, se convierten en materia. Y también ahí podríamos volver a retomar ideas que hemos hablado en los otros principios, como esto de la conexión sagrada, y que lo que llamamos como alma, esta como chispa divina, es simplemente ese poder al ser hijo de esta conciencia universal. Y si logramos despertar esa conexión interna, nos podríamos alinear con la vibración de la fuente, con la vibración de la mente universal, y manifestar justamente desde donde lo hace esta mente, que es lo que podríamos llamar también manifestar desde el amor y la conciencia. Correcto. De hecho, para entender un poquito más cómo el poder que tiene la mente del ser humano, ¿cuántos de nosotros hemos visto a estos monjes que se sientan encima de clavos literalmente y no se clavan, no se astillan, no les duele? Todo eso es mental. O las personas que caminan por encima de brasas. De hecho, Tony Robbins, uno de en sus eventos, macro eventos que hace, precisamente fue el pionero en hacer en sus eventos después de trabajar la psique de la gente, porque evidentemente lo que hace es trabajar la psique, trabajar el pensamiento y fortalecer el pensamiento de las personas. Hacía el rito de caminar por encima de las brasas, cosa que luego pues posteriormente también se ha traído aquí a España, ese rito en eventos de, de mentorías o de mentores. Entonces, es la capacidad que tiene el ser humano de utilizar su mente como su motor de arranque. Cuando nosotros, mira, hay personas o hay circunstancias
pero sobre todo hay personas con las que yo me he topado que discrepan mucho de que todo parta de la mente y se van más a la parte emocional, que primero es la emoción y que luego va el pensamiento. Pero aquí es donde viene una situación. Cuando tú permites que tus emociones vayan antes de tu razón y tú actúas en pro de tus emociones, la mayoría de las veces, por no decir el 99% de las veces, la terminas gambando. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que nos hemos enamorado a primera vista? Nos hemos dejado llevar por el sentimiento y no hemos sido capaces de razonar o de pensar si esa persona es la persona indicada para mí, si yo soy la persona indicada para él o ella. Cuando nosotros no nublamos la mente y permitimos que sea la emoción la que vaya por delante de una razón, cuando la emoción se opaca, porque ese amor a primera vista no existe, es una idealización de la persona que tú tienes porque te gusta, porque ves cosas en esa persona, porque sientes las sincronías, las maripositas. Entonces va tu emoción por delante de tu razón. Cuando tu emoción se desvanece y esa nebulosa, que no deja de ser una ilusión, se opaca, entonces es cuando verdaderamente tú empiezas a razonar y empiezas a utilizar tu mente y empiezas a darte cuenta de que quizás no era la persona indicada, que te has dejado llevar por las emociones y por ende has llegado a esas consecuencias causa-efecto y has generado pues un karma o una situación o un aprendizaje o lo que sea. Entonces, cuando nosotros nublamos nuestro pensamiento, no somos coherentes verdaderamente de lo que estamos haciendo. Entonces es como irnos en un barco a la deriva. Yo me dejo llevar por las olas y que sean las olas las que me lleven a la isla. Pero ¿y qué tal si nunca llega a esa isla? Que el barco se cae, te mueres de frío, de hambre, de sueño, te mueres de todo. Porque permites que esas emociones vayan. Entonces el principio del mentalismo y el trabajar precisamente con la psique y trabajar con los pensamientos, sobre todo los inconscientes, traerlos al consciente, es lo que va a crear, va a generar que tú desde el pensamiento luego generes una emoción que haga que tú te muevas hacia adelante y atraigas a tu vida esas sincronías para tú poder crear aquello que tú quieres y que tú piensas, deseas y actúas en pro de ello. La auténtica manifestación parte del pensamiento, de una idea. Puede ser una idea creativa, puede ser un recuerdo que tengas y que lo traigas nuevamente ese recuerdo para tú volver a revivir ese recuerdo, para tú poder sentirlo desde el recuerdo y poder actuar hacia la dirección donde tú te quieres dirigir. Sí, mira, tú cuando hablas de que te has encontrado con personas que no están tan de acuerdo con esto de que todo es mente, yo estoy dentro de una de esas personas, pero no desde lo que acabas de explicar, porque también, por ejemplo, desde ahí yo siempre postulo esta idea que a mí me parece equivocada, que se ve mucho en la espiritualidad de la supresión del ego o de la eliminación del ego, porque es un poco lo que tú estabas explicando recién. Tú no puedes eliminar o suprimir el ego, que es parte de tu racionalidad, porque tú lo que necesitas es aunar la emoción con la racionalidad. ¿Por qué? Porque es la experiencia la que te va como indicando estos caminos, estas cosas. Entonces, estoy de acuerdo contigo que no puedes dejarte llevar solamente por la emoción a tontas y a locas, porque generalmente uno ahí es cuando comete los errores que son los que nos permiten el aprendizaje profundo. Pero la gracia está en que podamos aunar esa emoción
con nuestro raciocinio para tomar la mejor decisión en base también a los aprendizajes adquiridos. Y ahí evitar repetir patrones, volver a caer en creencias y ese tipo de cosas. Por ende, ambos son complementarios y ambos son necesarios, porque la parte emocional también te trae la parte más intuitiva, que también es, es potente, porque también el raciocinio no puede existir sin la emoción. Pues si no, seríamos autómatas. Pero bueno, delante cuando yo estaba hablando, y tú también lo mencionaste, este principio es súper importante porque podríamos entenderlo como la base de todos los otros principios que hemos tocado. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del principio de vibración, claro, su relación con el mentalismo es que el principio de vibración, en resumen, te dice que todo es mente y todo vibra. Claro, ahora le estamos agregando el todo es mente, que lo estamos explicando recién, pero dijimos que justamente la forma de manifestar la mente es a través de la vibración. ¿Por qué? Porque la vibración se genera en esta mente universal y en esta mente microcósmica que somos nosotros. El principio de correspondencia es porque nuestra mente es un fractal de la mente universal. ¿Qué quiere decir eso? Que somos parte de. Con el principio de polaridad es porque los opuestos solamente existen como una idea dentro de la mente. Con el principio del ritmo, porque los ciclos de la vida nacen de la oscilación mental. Entonces, dependiendo justamente cómo nosotros pongamos nuestra mente, es cómo vamos a poder manejar esas oscilaciones. Alma lo dijo recién con el principio de causa-efecto. Todo pensamiento genera un efecto. Y con el principio de género, la mente tiene aspectos masculinos y femeninos. Nuestra parte más voluntariosa, nuestra parte más imaginativa. Por ende, la mente, el principio del mentalismo ahí está presente en todas las otras leyes. Ahora, ¿cómo podríamos un poco aterrizarlo o llevarlo a la cotidianidad, que es algo que a mí siempre me gusta hacer? Si entendemos que cada pensamiento es una especie como de semilla vibracional, tenemos que ver dónde la vamos a sembrar. Y también la calidad del tipo de vibración mental que estamos teniendo determinará qué es lo que vamos a cosechar después. Cosechar en experiencias, en relaciones, en oportunidades, etcétera, etcétera. Y ahí, por ejemplo, también viene un aspecto súper importante y que es algo en que Alma les puede ayudar mucho, que es reprogramar tu mente. Reprogramar tu mente para elevar la realidad. Y al identificar las creencias limitantes que tenemos y reafirmarlas o transformarlas por afirmaciones de poder, puedes ajustar tu campo vibratorio, puedes elevar tu nivel de conciencia. Y prácticas como la autoobservación sin juicio te permiten también soltar pensamientos que no están alineados con esta vibración alta que estás tratando de conseguir una vez que aplicas estos principios. Y ahí vienen distintas cosas que te pueden ayudar, como por ejemplo ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, ejercicios que te ayudan a ordenar y armonizar tu vibración mental. De hecho, ahí tú te das cuenta porque es tremendamente difícil meditar sin pensamientos. Meditar, poner la mente en blanco es prácticamente casi imposible. Si uno cuando alcanza altos niveles de meditación, tú le quitas la atención a los pensamientos, pero los pensamientos siguen ahí. No es que tú veas una pantalla blanca y no se te ocurra nada. Es solo que tú quitas un poco de atención y dejas que los pensamientos fluyan, pero están ahí, o sea, tu mente está ahí. Pero lo que puedes hacer justamente es aquietarla, es tranquilizarla, y al hacer eso, quizás ahí puedas vibrar y entrar en resonancia con esta mente universal y puedas recibir justamente estas inspiraciones divinas que te permiten ocuparlas como canalizaciones, como guías o como verdaderos manuales para poder manifestar lo que quieres en tu vida. Sí. De hecho, nosotros atraemos lo que somos y lo que pensamos. Si tú te la pasas pensando que eres insuficiente, que eres tonto, que no sirves para nada, que todo es complicado, que el universo confabula
contra ti, creyendo que tú eres aquí el ombligo del mundo. Que ahí entraría un poco el ego. Ay, es que no, el universo confabula contra mí. Eres tan interesante, tan importante para el universo, que el universo está precisamente pensando en ti. Nunca mejor dicho. Si tú tienes esos pensamientos rumiantes en tu vida, tú vas a creer y vas a crear en ti eso que tú te estás creyendo. Entonces, ¿qué vas a atraer a tu vida? Pues toda la materialización a tu alrededor de que como tú eres todo eso, el universo ¿qué va a hacer? ¿Tú eres eso? Pues toma, él te lo entrega, el universo te va a entregar todo lo que tú crees y todo lo que tú vibras, todo lo que tú entregas, todo lo que tú dices y todo lo que tú haces, en la misma sintonía te lo va a devolver. Y te lo devuelve multiplicado, porque el universo es tan agraciado él que si estás siempre vibrando mal, te va a dar muchísimas más, causas para que tú sigas pensando exactamente lo mismo. Entonces, algo, algo que aprendí en PNL, que fue muy curioso, la verdad, y me ayudó mucho precisamente a trabajar mucho en mi psique, sobre todo cuando tenía pensamientos rumiantes o cuando todavía los tengo, porque al final somos personas y también tenemos momentos que tenemos que hacernos nuestros propios programas mentales y yo escucho muchos podcasts cuando voy por la calle, escucho muchos podcasts sobre todo de mentalismo, de trabajar la mentalidad, mantras o música que eleven la vibración, etc, etc. Porque pues obviamente siempre hay un momento en el que viene aquel Pepito Grillo a dar por saco. Entonces, algo que nos contaba mi coach es algo tan sencillo como esto. Si tú vas por la calle caminando y tú vas encorvado, vas cabizbajo, cuando tú vas así, tú no vas pensando, oh, qué feliz soy, me siento bendecido, el universo me agradece, soy abundancia eterna. O sea, no tiene coherencia, no tiene congruencia. Entonces tú date cuenta de cómo vas por la vida, de cómo vas caminando. Y tú no vas a ver a una persona que vaya con los hombros para atrás, con el mentón arriba, diciendo, qué mierda de vida, qué mal me va todo, el universo que está trayéndome puras desgracias. Te das cuenta de que no tiene congruencia, no tiene sentido. Entonces, lo primero que puedes hacer es hacer un trabajo corporal y pararte. Que también es complicado porque estamos acostumbrados a ir agachados. Y más ahora con tanta tecnología con el móvil que todo el mundo va así por la calle. Es darse cuenta. Es algo que siempre decimos, que decimos muchísimo Zarkil y yo. Solamente es cuestión de darte cuenta. En el momento en el que tú te das cuenta, ¿qué piensas? ¿De dónde te viene ese pensamiento? Y lo cambias, te dices a ti mismo, ya va, ya, se acabó. ¡Puf! Borrón mental. Vamos a coger la gomita de borrar, vamos a borrar este pensamiento y vamos a pensar en algo agradable, en algo positivo. Es que automáticamente tu cuerpo te sigue cuando verdaderamente piensas en algo agradable y lo sientes desde ese pensamiento, permites que ese pensamiento entre en tu emoción, automáticamente tu cuerpo cambia, automáticamente tu aura cambia, automáticamente proyectas otro tipo de energía. Porque hay personas que las ves y te da como repelús, estás cerca de esas personas, las repeles, es por su energía. ¿Y qué suelen pensar esas personas o qué suelen verbalizar esas personas? Que todo está mal, que mira el gobierno, que mira el accidente que pasó con no sé quién, o que si el chismorreo, o que si siempre están en esa negatividad porque sus pensamientos son de negatividad.
Entonces, si tu pensamiento es de negatividad, tus emociones son de negatividad y tu entorno será de negatividad, porque tú vas a ver la realidad tuya en función de lo que tú piensas, porque tú creas tu realidad. Es como, siempre hago un ejemplo muy básico y muy sencillo de entender. Tú vas a un museo, ves un cuadro, ya puede ser del pintor más famoso del mundo, que para una persona eso es una obra de arte y lo puede entender y lo ve, y para otra persona es lo más feo del mundo. Es un mismo concepto, diferente realidad y diferente pensamiento ante ese cuadro y diferente emoción que te evoca hacia ese cuadro. Sí, sí, mira, estoy de acuerdo con lo que dices tú, porque en el fondo, ¿cuál es el propósito un poco de todos estos principios, de todas estas leyes? Yo creo que la implicancia más profunda, tal como tú lo estabas planteando recién, es como despertar tu conciencia creadora y entender que por mucho que digamos que todo es mente, la mente no se refiere solamente al pensamiento, sino que a un concepto mucho más profundo. La mente en sí misma es campo energético. Correcto. Entonces, cada emoción que tú sientes es un pensamiento que tú tuviste y que lo convertiste en algo material o en algo corporal. Cada palabra que tú dices es un pensamiento que se cristalizó en sonido. Entonces, por eso es que nosotros justamente, como te decía Alma recién, te tienes que preocupar mucho de lo que es tu coherencia, sobre todo tu coherencia interna, porque cuando nosotros hablamos de espiritualidad, hablamos de conciencia, no estamos hablando de las formas externas, sino de la vibración que nace de ti, de tu mente, de tu corazón, de tus convicciones internas, lo que podríamos llamar como fe incluso, o las emociones, porque lo que tú crees, lo que tú sostienes con esa certeza interna, con esa fe y con esa emoción, sí o sí la vas a convertir en tu experiencia. Y ahí está lo que Alma te estaba ejemplificando recién. O sea, tal como tú estás vibrando es lo que vas a estar obteniendo. Tal lo que como tú estás pensando o estás sintiendo es lo que vas a obtener después. Entonces, por eso es muy importante que tú te preguntes cuáles son los pensamientos que te están alimentando en el día a día. Si son pensamientos que te surgen desde sensaciones muy negativas como el miedo, como la ira, o sensaciones que son más positivas como el amor, como el coraje, como la valentía, etcétera, etcétera. Por eso nosotros siempre insistimos mucho en el poder de la palabra también, porque la palabra es mentalismo en acción, la palabra dicha con intención, con emoción, tiene poder creador. Y hay una especie como de idea, como metáfora, y que eso está presente en muchas cosmovisiones, ¿eh? Tanto en cosmovisiones de Norteamérica, cosmovisiones de Oceanía, que hablan de la metáfora del soñador, que al final nosotros seríamos como soñadores dentro del sueño de la conciencia universal o del sueño del todo. Entonces, al despertar, este famoso despertar de la conciencia, nosotros tomamos las riendas de nuestro propio sueño y elegimos qué crear y qué creer en cada instante. Que es básicamente como lo que uno hace cuando uno se hace consciente dentro de un sueño. Tú puedes empezar a manipular tu sueño. Correcto. De hecho, bueno, la mítica frase pienso, luego existo. Es que ya estaba escrito desde Sí, hace aunque años. hay algunas teorías que dicen que está mal interpretada porque dicen que originalmente era pienso, luego soy. Bueno, pienso, luego soy, el famoso yo soy. O sea, El famoso. igualmente, Sí, sí. es igualmente, o sea, el yo soy, ¿de qué parte de tu pensamiento? Tú puedes decidir qué va después de tu yo soy. O sea, tú puedes decidir de decirte a ti mismo todos los días, yo soy feliz, o puedes decir todos los días, yo soy un desgraciado. Entonces, en función de lo que tú crees, yo creo que soy, entonces yo soy lo que tú te digas.
más la emoción que venga, va a crear esa realidad en ti. Y si tú te dices a ti mismo que eres un desgraciado, pues vas a encontrar por todas partes cualquier situación que te va precisamente a hacer la certeza de que tú sigas siendo consciente de que eres un desgraciado. Es como cuando te quieres comprar un coche o te gusta un coche, coña, nunca ves ese coche hasta que tú piensas en ese bendito coche y leche aparece hasta en la sopa. Hasta en la sopa te lo encuentras, el bendito coche, el que tú habías pensado, ah, mira, sabes que me va a comprar este coche, que es así, 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 y te lo encuentras por todos lados. Es, yo, el universo me lo está poniendo delante del bendito coche, porque tú ya lo has materializado en tu mente, tú ya has pensado en ese coche. Tú ya has dicho, vale, yo quiero este coche de esta marca, de este color, con estas características. Ya lo has pensado, lo has sentido, te puedes percibir dentro del coche, cómo huele, cómo puedes sentir el tapiz, todo. Y entonces el universo, ¿qué hace? ¡Pum! Te lo presenta. Obviamente no te va a traer el coche a la puerta de tu casa para que tú te quedes con él y no hacer nada y ya está. Pero te lo va presentando, te lo va poniendo en el lugar, te lo va poniendo en tu camino, te va diciendo, ok, eso es lo que tú quieres, ahí lo tienes. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer para conseguir el bendito coche? Porque tenerlo lo tienes ahí, lo tienes delante de tus narices. Ahora, ¿cuál es el paso que tú vas a dar para conseguir ese coche? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que el universo te lo termine de entregar del todo? Que ahí es donde la gente falla. Es que no fallan los principios, fallan las personas. Y ahí es donde falla todo el mundo, en la acción. Ahí es donde la caga el 90% de la gente. Que si manifiesto, que si visualizo, que si decreto, que es el vision board. Yo soy la loca de los vision board porque soy una persona visual. Entonces, o sea, de hecho, siempre estoy escribiendo con los rotuladores, subrayando los libros. Necesito tener paneles visuales en mi vida para tener el focus. Pero no todo el mundo es visual. Entonces tú tienes que ver también cómo eres tú. Cuál es la manera en la que tú mejor percibes para tú poder captar esas señales que te va a mandar el universo cuando tú aprendas a trabajar en tus pensamientos, con tus emociones y en tus acciones. Si eres una persona quizás más kinestésica, pues quizás necesitarías hacerte algún anclaje kinestésico para tú reprogramar tu mente, para tú volver a ese pensamiento que te haga recordar ese foco y no perderlo. Si eres una persona más auditiva, pues quizás te vendría muy bien todas las mañanas, nada más despertarte por las mañanas que todavía tu mente está dormida, ponerte mantras o ponerte algún tipo de contenido que tenga que ver con aquello hacia donde tú te quieres dirigir. Pero siempre siendo conscientes de que si nosotros no nos movemos hacia donde queremos, el universo nos va a entregar en la misma medida en la que nosotros le entreguemos a él. Porque lo que no podemos pretender es, yo pienso, y pienso mucho, 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 entonces eso le llega al universo y ya el universo me lo planta aquí delante, porque eso sería injusto, si te das cuenta y si eres consciente y si eres coherente. No sería justo que el universo le entregara mucho a una persona que no hace nada. O visualizo mucho, visualizo mucho, pero no llega. Pues claro, porque estás haciendo solamente una parte proporcional, una pequeña parte que ayuda mucho, muchísimo. El poder es muy grande, porque si tú conectas con la fuente, conectas con el universo, aprendes estos principios, aprendes cómo funciona el universo y tú hablas el idioma del universo, el universo te habla en su idioma y entonces eso es
como ese arranque que a ti te da para tú seguir moviéndote en esa misma dirección. Igualmente es como un coche. Por mucho que tú le pongas gasolina al coche, si tú no haces por conducirlo, el coche se queda ahí trancado y de hecho es que se pone malo. Pues lo mismo Sí, ocurre con nosotros. sí, sí, por eso es la importancia, tal como tú decías, de entender estos principios y poder ver cómo los aplicamos, porque es como la integración de todo lo que se necesitaría para poder justamente llevar a la realidad lo que tú deseas. Porque tienes que aunar todo lo que es eso, no solamente el pensamiento, no solamente la idealización, sino también la acción, la certeza, la confianza, la vibración, la correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lograr un buen balance entre tus polaridades y todo. Y entender que también es algo que es súper interno. O sea, no se trata de como mucha gente piensa, de cambiar al mundo, sino es cambiar la vibración interna para que tu mundo cambie. Claro, correcto. De hecho, es que tu mundo cambia cuando tú cambias realmente. Porque, ¿qué es lo que solemos hacer? Poner el foco fuera. Ah, no, yo quiero hacer, yo quiero ayudar, o yo quiero tal, o quiero que el otro cambie. No, cariño, tú tienes que empezar contigo. Cuando tú empiezas a cambiar contigo, te vas a dar cuenta, te vas a percatar de que tu mundo alrededor va a ir cambiando. Y con el cambio también vienen estos conflictos, que es donde también pasa mucho que la gente le teme al cambio porque teme las consecuencias del cambio. Porque normalmente al principio las consecuencias no las vemos como algo positivo, porque ¿qué ocurre? Cuando uno pasa de un punto A a un punto B, C, D, E, y su entorno sigue en el punto a su entorno le hace fricción que el otro siga. Entonces, ¿qué va a hacer el entorno? Intentar jalarte para que tú vuelvas al punto A, para que vuelvas a formar parte de donde están ellos. No porque no quieran ver tu evolución, sino porque ellos consideran que al tú evolucionar te vas a alejar de ellos. Y en parte es así. Bien dicen que el camino es un camino bastante solitario. Hay un momento en el que cuando tú entras en un camino completamente nuevo, cuando tú abres el famoso despertar de conciencia, cuando tú conectas con tu propósito, tus dones, llega un momento en el que te tienes que desprender, no a lo mejor alejarte 100% de tu entorno más cercano, pero sí que hay momentos en los que vas a tener que sacrificar parte con ellos para evitar que ellos precisamente te contaminen y tú puedas continuar. Porque una vez que tú continúas, una vez que tú vas creciendo y una vez que tú vas mejorando tu mundo interior, vas a poder ayudarlos a ellos desde todos, de todas las vertientes que a ti se te puedan ocurrir. Mm, Pero primero tienes que empezar contigo. Tú mm. tienes que ser tu mejor versión para tú poder otorgarle al otro. Tú no puedes enseñar a leer a una persona si tú no sabes leer primero. Entonces, primero tendrás tú que aprender a leer para tú poder enseñar a otra persona a leer. Mm. Ahora, yo planteé en algún momento de este programa y también lo he planteado en otros programas y que ahí es una diferencia grande que tenemos con Alma. A mí me hace mucho sentido este principio, creo que la mente es algo fundamental, pero yo no comparto la idea de que todo es mental. ¿Y desde dónde no lo comparto? Porque no es como lo que tú explicabas, que es todo esa emoción y que después se aúna con la mentalidad, sino que va en una idea un poco más profunda, que tiene que ver mucho con las visiones de corrientes que no son duales, como las visiones que son más orientales, como la visión Advaita o la visión Zen, porque se reconoce justamente el poder de la mente, la ven como algo extremadamente fundamental, súper poderoso, pero no como la causa última, sino que hablan de que existe un estado más allá de la mente, que es la conciencia pura,
la famosa posición del testigo, el Atman o el Rigpa, así se llama, que es esa parte que observa la mente, observa los pensamientos y observa las creaciones mentales sin identificarse con ellas. Y cuando estos maestros alcanzan estados de meditación muy profundos, es justamente para llegar a esta posición del testigo, donde llegas a la posición del observador profundo. Por eso dicen, no identificarte con tus pensamientos. ¿Por qué? Porque ahí es desde donde tú podrías aprovechar la mente para crear lo que quieres, porque la mente la podrían definir como una pantalla donde la conciencia profunda proyecta su visión, su intención, sus juegos, etcétera, etcétera. Entonces la mentalidad crea experiencias, pero la verdadera esencia no es ella, sino la conciencia ilimitada que está detrás de ella o que contiene a la mente. Y desde ahí, si quiero ser más específico, que es algo donde me he metido mucho más porque me hace sentido, es la filosofía Vedanta, lo que tiene que ver con el Satchitananda. Seguramente han escuchado alguna vez ese término, que plantea que el universo es ser, el Sat, conciencia, el Chit, y el Aditya, que sería el Ananda. Entonces, la mente es un reflejo de la conciencia, pero no la base de toda la creación. Entonces, la idea de mentalismo estaría un poquito limitado porque no contempla la dimensión de la existencia más allá de toda forma mental. Y hay otras corrientes que son un poquito más modernas, que tienen que ver con la psicología transpersonal, los estudios de conciencia, con grandes postuladores, grandes pensadores de estas corrientes como Stanislav Grof o Ken Wilber, que sostienen que la mente ordinaria no puede contener las experiencias de estado de conciencia ampliados. ¿Qué son estados de conciencia ampliados? Como lo que pasa en el chamanismo, las visiones chamánicas, el éxtasis místico o las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, estos estados dicen que revelan dimensiones que no son mentales, sino que están más ligadas a lo transracional o a lo transmental, que ahí sí se podría unar con esta idea de la posición del testigo que las filosofías como más védicas postulan. Y un poco también desde la física cuántica, algunos científicos postulan de que el universo no es mental, sino informacional o energético. Entonces es algo que trasciende un poco más allá de la mente humana. Por eso se hablan de campos cuánticos, de ondas de probabilidad, de vacío cuántico, donde la mente es muy importante, pero es solo un epifenómeno dentro de todas estas otras cosas. Pero yo soy más de la idea de tener un enfoque como más espiritual e integrador, donde la mente es fundamental, es el portal, pero es esencia desde quizás esta conciencia, esta supraconciencia, o si quieres llamarlo de alguna forma, desde el corazón. Entonces la mente te crea la forma, la mente te la materializa, pero la energía que hay en lo más profundo de tu emoción es lo que va a trascender o lo que va a permitir que se exprese a través de la mente la verdadera intención. Entonces yo ahí me siento un poquito más aunado, pero hoy, gracias a los principios herméticos, puedo hacer la integración de mejor forma porque entiendo al fin qué es lo que se postula con esta idea de que el universo es mental. No que sea mental racional, sino que es que proviene de justamente la correspondencia de la mente universal con la mente individual. Por ende, tiene mucho que ver con todas estas cosas que hemos estado hablando, de la vibración, de la intención, de la manifestación, de la co-creación. Entonces, ahí lo puedo entender mucho más. Ahora, hablando personalmente, como tengo estas filosofías que les acabo de explicar sobre todo lo que tiene que ver con el Satchitananda, claro, yo lo único que difiero es que no veo la mente como el fin último, como el origen de todo, pero sí como algo fundamental que tú necesitas para poder moverte en este mundo material. Eso es un poco como mi disclaimer. Bueno, llegados hasta aquí, nos gustaría saber vuestra opinión, que nos dejéis saber en comentarios, si sois del principio del mentalismo, si lo habéis escuchado alguna vez, si conocíais los principios herméticos y si queréis que ahondemos un poquito más o conocer un poquito más, seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos por todos lados como Caminos de Alquimia, nos seguís por Spotify, estamos en YouTube.
estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Así que dicho esto, 1.000.000 de gracias, Tarkiel, por tu tiempo, por tu No, gracias a energía. ti. No, gracias a ti porque me ordenaste estas ideas que son tan importantes y que son como la base de este camino que hacemos todos y que es una información que todos los que queremos trabajar en el desarrollo personal deberíamos conocer al revés y al derecho y que es como la piedra angular de lo que queremos justamente ayudar a entender y hacer servicio. Así que, no, feliz, para mí ha sido un viaje súper entretenido y súper mágico y súper eh, poderoso para aumentar un poco lo que son los conocimientos y transformarlos en sabiduría propia también. Así que muy agradecido por ese lado de este maravilloso camino por estas masterclass. Bueno, pues nos vemos próximamente. Estaros pendientes de nuestras próximos eventos, próximos talleres, próximos cursos, próximas transmisiones. Nos vemos la semana que viene con las lecturas para los días de la semana por Instagram y para los signos del zodiaco por aquí por YouTube. Que tengáis una excelente semana, que el universo os bendiga 70 veces 7 y aplicar estos principios universales para ver cómo podéis crear vuestra propia realidad. 1.000.000 de abrazos. Un beso grande. Chao, chao.